Bien. Buenas tardes, nosotros somos el grupo Análisis y Crítica de la Crisis Asiática. Mi nombre es César Miguel. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Mi nombre es Cori Nostroza. Mi nombre es José Luis Inca. Mi nombre es Ricky Tocasi. Vamos a ir. La crisis asiática es una crisis muy compleja, debido principalmente porque dejó atónito no solo a los inversionistas o acreedores de la región, sino también a los principales economistas y académicos de las principales organizaciones internacionales. Al momento de abordar cuáles fueron las causas principales que originaron estas crisis, nosotros como grupo consideramos que la causa principal que la desencadenó fue la liberalización muy rápida. Liberalización que fue tanto en sus vertientes de desregularización como de apertura. Ahora, esto originó a la vez que hubiera un aumento desmesurado en las entradas de capital extranjero. Capitales que invirtieron en sectores inmobiliarios y bursátil, los cuales son de largo plazo y sobre todo invirtieron en moneda extranjera, es decir, el dólar. Ahora, esta liberalización también provocó que existiera un crecimiento excesivo en los préstamos bancarios. Dichos préstamos fueron a largo plazo y sobre todo en moneda local. Ahora, al existir este boom crediticio, originó a su vez que existiera una fuerte vulnerabilidad financiera, lo cual conllevó a grandes consecuencias como la acumulación de deuda externa y también como el deterioro de los balances bancarios, sobre todo porque hubo un descalce, por así decirlo, en las monedas y en lo que son las fechas de vencimiento. Ahora, por otra parte, este boom crediticio hizo que estos créditos se emplearan para financiar tanto las burbujas especulativas en los sectores que ya mencionamos que se invirtieron como el inmobiliario y el bursátil, como para a la vez financiar un proceso productivo de sobreinversión. Otro de los puntos controversiales al tratar dentro de la crisis asiática es que muchos académicos cuestionaron el modelo de desarrollo que emplearon estos países asiáticos. Nosotros consideramos que la causa principal de la crisis fue la liberalización apresurada e indiscriminada por parte del sector financiero. Pero no consideramos que el modelo económico empleado por estos países estuvieran mal, sino más bien consideramos que de repente una causa previa para esta crisis que se desencadenara fue el abandono al desarrollo de estrategias previas a la liberalización financiera, puesto que, como sabemos, antes de 1990 en los países asiáticos existía una fuerte intervención del Estado, tanto para hacer un control financiero como empresarial. Otro punto a considerar es acerca de las interpretaciones que se dan de las causas fundamentales que atacaron a estos países asiáticos. Existen tres interpretaciones. La primera hace énfasis en los fundamentos, es decir, aquellas causas endógenas. Sobre todo se refiere a la situación económica del país. Nosotros no consideramos que este sea principalmente porque los países asiáticos se encontraban bien, tenían un crecimiento considerable, su situación fiscal no era pésima. El único punto que podría tratarse acá sería de repente en su balanza de pagos, que existía de repente una deuda mayor, pero eso ya cuando se desencadena la crisis. La segunda interpretación hace énfasis acerca de los mecanismos del funcionamiento de los sistemas financieros internacionales y nos hablan que la causa principal es acerca del pánico financiero, es decir, del comportamiento en rebaño, por así decirlo, en manada que hacen los inversionistas al retirar sus inversiones dentro de los países asiáticos. Nosotros no consideramos que esta sea la interpretación correcta, porque no solo se desencadenó por el pánico financiero, sino que también hubo un fundamento en el cual estas economías se encontraban mal, que era su balanza de pagos. Por último, existe la última interpretación, que es la combinación de las dos, y nosotros creemos que esa es la correcta, puesto que existieron, sí, de repente fundamentos o causas endógenas, es decir, que son fundamentos sobre todo expresados en su balanza de pagos que estuvieron mal, pero no creemos que por sí solas desencadenaran la crisis, sino que se sumó también el pánico financiero para que estas crisis fueran de esta magnitud y como más adelante vamos a explicar en el desarrollo.
Por último, también consideramos acerca de que el modelo que explica esta crisis es en parte el modelo de la segunda generación. ¿Por qué? Porque este modelo explica o da un marco teórico para la interpretación que nosotros estamos planteando, que es la tercera. Es decir, que existieron fundamentos intermedios, más no grandes o relevantes y convencionales. Pero también se sumó a esto el pánico financiero o la desconfianza de los inversionistas. Ahora vamos a ver el tema del desarrollo de la crisis. Si bien es cierto, la crisis estalla en 1997, un 12 de julio, por el país de Tailandia a través de la salida de los inversionistas. Pero para esto nosotros tenemos que tener en cuenta de que estamos frente a la primera crisis financiera de economías globalizadas. Durante las 3 décadas antes de la crisis financiera, los países asiáticos registraron una extraordinaria evolución económica. Contaban con un acelerado crecimiento, una baja inflación y una estabilidad macroeconómica. Debido a estos grandes resultados, los países asiáticos no creyeron de que tenían problemas en sus economías, de que sus políticas económicas eran las correctas. Pero, luego de los años, en 1997, el FMI les advierte de que están frente a inicios de una crisis cambiaria. Pero cuando se dieron cuenta de que ese crecimiento que tenían y que se veía que iba a ser sostenible con el tiempo, empezaron a haber crisis en lo que es en la balanza de pagos, en temas de tipo de cambio, que vamos a ver más adelante. Entonces, en la primera imagen que nosotros estamos apreciando, podemos darnos cuenta, ahí vemos la primera flecha que parte de Tailandia, luego existe un contagio para Filipinas, y así seguidamente para Malasia, Indonesia y Corea del Sur. Acá en la siguiente línea de tiempo podemos ver una cronología de todos los hechos importantes, los hitos que se dieron a través del estallido de la crisis. La crisis financiera asiática estalla el 2 de julio de 1997, con el anuncio de Tailandia que dejaría de defender su moneda nacional, el baht, y que sería un sistema cambiario de flotación. Debido a esto, los inversionistas también especularon de que los demás países asiáticos también iban a presentar estos problemas económicos. Es por eso que el 3 de julio, Filipinas presenta un ataque especulativo, y el 8 de julio, Malasia, y el 11 de julio, Indonesia. Pero el 11 de julio, Filipinas decide también pasar a un sistema cambiario de flotación, y también Malasia deja de defender su moneda y se une una vez más al sistema cambiario de flotación. Indonesia lleva unos meses sosteniendo su moneda, pero debido a la falta de liquidez, el 14 de agosto de 1997 también se une a un sistema cambiario de flotación. En síntesis, el desarrollo de la crisis financiera asiática, vemos de que ante estos consecutivos ataques especulativos que presentaban los países, ellos se dieron cuenta de que no podían continuar con la defensa del tipo de cambio, así que decidieron llevar el sistema cambiario de flotación. Es ya en octubre de 1998 cuando, a través de políticas económicas que empezaron a implementar cada país, empezó a recuperarse la economía, y al final de 1999 ya la crisis financiera se estabilizó gracias al progreso que tenía Japón con las reformas del sector bancario, y también por un elemento especial que era la reducción de las tasas de interés de Estados Unidos. Cuando hablamos de la crisis asiática, nos referimos a 6 países de dicho continente. Pero en verdad, ¿fueron todos estos países afectados en esta crisis? Todos estos países tuvieron una tasa de inflación elevada. Como podemos ver en la gráfica, en la línea celeste podemos ver que solo un país obtuvo una tasa de inflación elevada. ¿De qué país estamos hablando? Estamos hablando de Indonesia. Los demás países, como se muestra en la gráfica, supieron frenar esta tasa de inflación
a excepción de dicho país. Como podemos ver en la diapositiva, se muestran en números cómo fue el crecimiento de estas tasas de inflación. Y solo podemos encontrar en Indonesia, que en el 98 alcanzó el 58.39%. En otros países como Corea se obtuvo el 7.51%, en Malasia el 5.27%, Tailandia el 7.99%, que fue su pico más alto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que solo un país fue gravemente afectado por la crisis asiática. Y estamos hablando de Indonesia. El 11 de julio de 1997, Indonesia sufre un ataque especulativo a su moneda, la rupia. Y para contrarrestar esto, se opta por la defensa cambiaria, pero el 14 de agosto se opta por un sistema cambiario flotante. Y ya en octubre de 1997 se recibe un paquete de 40.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. El 8 de enero del 98 se da caída en picada de la rupia de Indonesia. A consecuencia, el 27 de enero de 1998, Indonesia anuncia que congela su pago de la deuda externa. En la primera semana de ejecución del programa de Indonesia, las autoridades llevaron a cabo una intervención no centralizada y prefirieron que las tasas de interés a corto plazo subieran al doble. ¿Qué nos quiere decir eso? Subieron al 30%. Como resultado, la rupia registró una fuerte apreciación, pero pocos días después, contrariado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Indonesia rebajó las tasas de interés hasta su nivel inicial. A inicios de esta crisis, la inflación no parecía ser una inflación anómala. Si se comparan las inflaciones de Tailandia con la de Perú, que en el año 97 se venía recuperando de la hiperinflación de los años 90, se puede notar que el sureste asiático no adolecía de tasas de inflación que hicieran que su economía un caos. Aunque bien es cierto, no se encontraban en situación óptima como en el caso de Estados Unidos. Como podemos ver en la gráfica, se nota un comparativo con América Latina. En líneas punteadas tenemos en cuenta América Latina y vemos que la diferencia es mucho menor comparada con los tigres asiáticos. Y la única que está sobresaliendo en tasa de inflación es Indonesia. Podemos verlo de manera más clara en esta tabla, ya que acá comparamos a los países de Corea, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia con los países sudamericanos, como Argentina, Brasil, México, Perú y también Estados Unidos. A lo que hemos llegado es que la recuperación dependía de recuperar la confianza de los inversionistas internacionales, pero esto no era tarea fácil. Había que reformar estructuralmente los sistemas financieros, había que frenar las tasas inflacionarias, había que repotenciar las monedas locales y había que inyectar dólares a estas economías como parte de la defensa de estas monedas locales. Es aquí que el FMI juega un rol fundamental. Primero porque fue el primer agente que financió estos países. Claro que aparte del gobierno japonés y el Banco de Desarrollo Asiático. Lo que se logró luego es que la espiral cambiaria del tipo de cambio no se dé. Se lograron controlar el alza del tipo de cambio. Y la tasa de inflación, excepto en Indonesia, fueron incluso mejores que en los años previos a la crisis. Se podría decir que a pesar de que tomó tiempo recuperarse y que se tuvieron que hacer diferentes reajustes en las cartas de intención, la recuperación de la crisis fue más rápida de lo que se esperaba. Por ejemplo, para 1999 ya se demostró que estos países crecían a tasas normales y a tasas bastante altas. Los efectos de la crisis en el Perú. La fuga de capitales originada por los países asiáticos
generó diferentes adversidades en diferentes economías. Uno de ellos fue el Perú. Generó que el aumento de inversiones a corto plazo en el año 1997. Dicho aumento generó que las reservas del Estado peruano se mermaran mediante la protección del tipo de cambio. Otro efecto fue en la balanza de pagos, específicamente en la cuenta de la balanza comercial. Esta tuvo un decrecimiento de acerca de 8.937.300. La inversión a corto plazo que se dio en el año 1997 afectó directamente a las reservas internacionales del Perú mediante la protección del tipo de cambio que tuvo que realizar el Perú, ya que estas inversiones a corto plazo se retiraron del país en un periodo menor a 2 años, lo que generó que la oferta de dólares disminuyera y así generaría un alza del precio del dólar. Por ende, el Estado y el BCR tuvo que sacrificar muchas reservas. Con respecto a la balanza de pagos, específicamente en la cuenta corriente, en la balanza comercial, cerró con un saldo negativo de 8.937.319 con respecto al año anterior. Para el año 1997, esto fue generado mediante la disminución de las exportaciones a estos países, ya que en un promedio sufrieron un 50% con respecto al año anterior, el año 1996. Con respecto al tema inflacionario, en temas generales se podría indicar que se tomaron las medidas económicas necesarias para estabilizarlo y en el periodo que duró la crisis solamente llegaran a un promedio del 5%. Lo que sí tuvieron un efecto adverso y muy relevante fue en el PBI, ya que del crecimiento continuo que presentaba el país, en el año 1997 sufrió una desaceleración, llegando a ser negativa el crecimiento de menos 0.392% con respecto a años anteriores. Si analizamos los 3 últimos años, que el crecimiento fue de 6, 3 y 7%, vemos que fue una fuerte desaceleración, lo que ocasionó esta crisis. Agregando, otro país que también fue afectado de la fuga de capitales de los países asiáticos fue Brasil. El ingreso masivo de los capitales a esta economía generó una reversión financiera y, aumentando los efectos de la crisis rusa, generó o fueron una causa principal de la crisis cambiaria que se presentó 2 años posterior a la crisis asiática.